Que Dios bendiga a todos. Hoy es un culto precioso, el culto de la familia. Dios ama a la familia. Él se complace en la familia. Y es el que el enemigo tiene más rabia, más ira es contra la familia. Porque él sabe, si él destruye la familia, él destruye la iglesia. Pero nosotros estamos aquí como un pueblo fuerte. Y hoy, de parte del Señor, quiero ministraros una palabra que el Señor me ha dado. Quería que cogiera sus Biblias para irnos más rápido y abrirse en el libro de San Lucas. Lucas capítulo 6. Gloria a Jesús. Aleluyas. En el verso 27. Lucas capítulo 6 en el verso 27. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Tenemos todos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es suyo, no le pidas que te lo devuelva. Y así como queréis que hagan los demás con vosotros, también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno incluso con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre lo es. Amén. Podéis tomar asiento. Usted puede dar un aplauso al Señor Jesús por esta palabra maravillosa. Aleluyas. Gracias a los músicos, que Dios los bendiga. Bueno, esta es una palabra tremenda, ¿verdad? Que si vamos a meditar en realidad el libro de San Lucas capítulo 6, todo es el sermón del monte, ¿no? Es precioso. Y cada palabra habla al profundo de nuestro corazón. Y muchas veces estos pequeños consejos que son un principio de vida para nosotros como creyentes, nosotros nos olvidamos. Porque às vezes nos preocupamos com coisas mais complejas e nos olvidamos de lo mais sencillo e primordial. E muitas vezes passamos por situações difíceis em nossa vida porque nos olvidamos de lo primordial. Estamos preocupados com coisas mais complicadas de arreglar que para nós é impossível. Y nos olvidamos que lo esencial está aquí, que es el amor de Dios. No, yo había intitulado el tema lidiando con personas difíciles, pero también puede ser ejecutando el amor de Dios. Porque para lidiar muchas veces con personas difíciles, que hoy es el mayor problema que tenemos en la familia, saber lidiar con cónyuge, con un hijo, con el padre, la madre, que es una persona difícil. Y a veces eso trae contenda en la casa, división, rabia,
discusión, porque no sabemos cómo lidiar con esa persona que para nosotros es difícil. Y a veces es algo que se perpetúa desde hace muchos años y seguimos en lo mismo. Y esa es la causa de que muchos divorcios precipitados, no saber cómo dialogar, cómo entender. Pero lo que yo quiero traer es que la esencia del discípulo del Señor es el amor. Y si nosotros amamos a una persona que es fácil de lidiar, ¿qué mérito tenemos? Si su familia es una familia que siempre está en paz, que sabéis dialogar y que siempre todo es muy fácil, ¿qué mérito tenemos? Pero muchas veces Dios permite que nosotros convivamos con personas de carácter difícil, exactamente para que nosotros podamos usar este amor que Él exige de nosotros como hijos. Si Dios es amor, nosotros somos hijos del amor. Entonces, cuando hay una duda de cómo lidiar con esa persona, vuelva a la esencia que es el amor de Dios. Porque la palabra dice, ama a sus enemigos. Y muchas familias tienen a uno o el otro como enemigo. La convivencia es tan difícil que no hace falta pelear con nadie fuera. La guerra ya está implantada dentro de casa. Y eso es algo que desagrada al corazón de Dios. Porque Él nos ha dejado su amor como un principio para todo. Y reconoceréis que sois mis discípulos cuando en ellos hay amor. Si tienes a un pariente, a un familiar que no es creyente, ¿cómo él puede convertirse al Señor y seguir sus caminos cuando ve que en ti hay amor? Pero si estás constantemente en pelea, en discusión, en ira, no tienes paciencia con los hijos, estás turbado, estresado día a día, y lo último que esa persona ve en ti es el amor, ¿cómo puedes aprender a lidiar con ella o a través de su testimonio traer a esa persona a los pies del Señor? Yo creo que todos aquí son cristianos, ¿no? Conocen la palabra de Dios, damos glorias a Dios por ello. Pero nosotros no limitamos solo aquí. Muchas veces pensamos que ganar personas a Cristo tenemos que ir afuera y no empezamos adentro. Muchas veces hay hijos aquí que no tienen confianza en sus padres. Porque los hijos muchas veces se apartan del Señor, porque no ven en sus padres esa motivación para seguir en los caminos del Señor. Miran su actitud, su manera de hablar con los de fuera. Observa cómo nosotros nos portamos y piensa, ¿por qué voy a seguir en este camino? Si es para ser así, mejor no seguir en la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando en casa? Ah, Poliana, pero es muy difícil. Hay muchos problemas. Mis hijos son muy difíciles. Y ahí llegamos a las personas difíciles. ¿Qué es una persona difícil? Una persona difícil es una persona contraria, que te contraría en todo. Malhumorado, agresivo. A veces una persona vitimista, que nunca se responsabiliza por sus actos. Siempre dice, la culpa es del otro. La culpa es suya, la culpa es del niño. La culpa es de mi madre, es de mi padre. Por eso estoy así. Y nunca reconoce que el error está en él. Que la actitud tiene que venir de él. Entonces, tal vez una persona que es muy sensible, que no puedes decir nada que esa persona ya explota. No es así. Quizás habrá muchos aquí que se van a identificar. Quizás una persona que está siempre deprimida, triste,
Como é difícil lidiar com uma pessoa negativa. Você lhe dá palavra de ânimos, mas sempre está com a cabisbajo. Sempre é negativo. Já hace as coisas com negatividade que não vai sair bem. Que difícil é lidiar com uma pessoa assim. Quizás você é uma pessoa alegre e positiva, mas a seu lado há uma pessoa que é totalmente o contrário. Como posso lidiar com isso? Ou esta pessoa se torna positiva ou me torno negativa eu, porque contamina. Que às vezes tu chega em um lugar que tu eres uma pessoa muito alegre, mas toda a casa está como oprimido. E tu empiezas a sentir-se mal, porque contamina o ambiente. Pero nós somos que luz em las tinieblas. E se você é luz, não é as tinieblas que te tem que apagar. Eres tu que tem que alumbrar. E você tem que crer em isso. E não deixar-se abatir simplesmente por las circunstâncias ou por lo que as pessoas dizem a seu respeito. Então, há pessoas que se queixam todo o tempo, estão enojadas. Ou há uns que são indiferentes. Há maridos, esposas que são indiferentes. Você lhe disse algo, bueno, está bem. Que te parece tal coisa? Bueno, lo que tu quieras. Que tal mi roupa, carinho? Estou guapa? Bueno, sim. Todo lo que você lhe pergunta, bueno, é uma pessoa indiferente, apática. Todo lhe dá igual. ¿A dónde vamos a salir este fin de semana? Bueno, donde tú quieras. Não tem opinião. E o outro se queda como sempre, sou eu que tenho que tomar a iniciativa. E essa pessoa é como uma carga que uno tem que arrastrar para poder caminhar, sim ou não? Que difícil, não? Há pessoas também que são caprichosas, tercas. E todo tem que ser a sua maneira. Se não é a minha maneira, não se pode fazer. Vamos a tal lugar? Sim, mas se vamos a tal lugar, outro lugar não vou. Vamos fazer isso? Sim, mas se hacemos dessa maneira, de outra maneira não quero. É uma pessoa egoísta, individualista, que se é como eu quero, sim, se não, nada é hecho. Que difícil, como lidamos com isso? Sem sair da presença de Deus. Porque às vezes nos dá ganas de sair da presença para lidiar, pero não é possível, não podemos fazê-lo. Há o domínio próprio, os frutos do Espírito que temos que exercer. Também há pessoas obsessivas, pero lo importante é como posso lidiar com isso. Nadie de nós estamos livres de lidiar com pessoas contrárias, personalidade contrária a nós outros. Por isso há contendas, há peleas. Venimos a la igreja, pero uno está com o nariz torcido para o outro. Aqui nadie vê, pero só os dois ou a família sabe como está a coisa. E que hago, Poliana, para lidiar com isso? Há que romper este ciclo. Isso já é um vício em sua vida. Essa pessoa já vem com este vício de que sou assim e não cambio. Sou assim e que há que lidiar comigo. Pero não tem paciência de lidiar com o outro que é diferente. Déjame decirte uma coisa que Deus me dijo uma vez. Eu dizia, Senhor, como vou a lidiar com meu marido? Não sabia como lidiar porque somos de personalidade totalmente distintas. Senhor, não tenho paciência, desisto. E o Senhor me disse, hija, eu tenho paciência contigo. Como não vai ter paciência com ele? Porque nós outros não reconhecemos que também somos difíceis. El outro sim, nós outros não. Eu sou tranquila. Quizás su tranquilidad es lo que aborrece a su marido. ¿Has pensado en eso? Cuando una persona es muy activa, muy palante, como mi marido, él está siempre enchegado. Y yo soy más tranquila. Quizás es eso lo que le aborrece. Y si él tiene paciencia conmigo, yo tengo que tener paciencia con él.
que va 3 pasos más adelante que yo. ¿Por qué? Porque Dios murió por mí y murió por Él también. Dios no murió solo por ti. Él no te ama solo a ti, Él lo ama también. Yo soy hija de Dios, pero Él también es hijo de Dios. Y el mismo cariño que Dios tiene contigo, Dios tiene con Él. Dios tiene con su hijo. ¿Qué hijo rebelde? Es un hijo de Dios, cuidado. ¿Qué mujer terca? Es una mujer de Dios, cuidado. Nosotros juzgamos las personas, nuestro familiar, según nuestros ojos carnales, según nuestra percepción. Pero tenemos que empezar a mirar a mi familiar con los ojos de Dios. Aunque es difícil, yo también soy. A mí también me toca pedir perdón, pero no me he equivocado. Mira, si los dos no pelean, si los dos no discuten, no hay pelea. Uno no discute solo. Siempre hay una razón. Y hay que tener la templanza del Espíritu Santo para poder tranquilizarse, pensar con la mente de Cristo y mirar a esta compañera, este compañero, a este hijo con los ojos de Dios. ¿Sabes cuál es la virtud de tener una persona contraria a nuestro lado? La contrariedad me invita a crecer. Si hoy soy la persona que soy, que he mejorado mucho con los años, doy gracias a Dios por mi marido. Doy gracias a Dios por su temperamento, porque Él me ha forjado a mí. Y es difícil reconocer que mi marido, mi esposa, difícil me ha forjado a mí, sí. Eres lo que eres porque Él también te ayudó. Porque la contrariedad nos hace crecer. Porque ¿cómo vamos a aprender a tener paciencia si no es con una persona que requiere de nosotros tener paciencia? Señor, dame paciencia. ¿Qué crees que Dios te va a mandar? ¿Implantará la paciencia en su corazón como algo sobrenatural? No. Hará con que usted conviva con personas que requieran paciencia. ¿Cómo puedo trabajar el dominio propio? Haciéndote convivir con personas que te va a requerir de ti tener dominio propio. Porque tendrás ganas de hacer otra cosa, pero hay que trabajar el dominio propio. Hay que muchas veces callarse. Nos cuesta a muchos, sí. Nos cuesta que el otro tenga la última palabra. ¿Sí o no? En una discusión queremos concluir nosotros la discusión. Porque si el otro concluye, he perdido la batalla. ¿Sí o no? Y cuando pasa la discusión, nos viene a la mente, podría haber dicho eso, podría haber dicho aquello. Y en el momento de la ira no lo he dicho. Gracias a Dios. Porque si hubieras dicho, la cosa hubiera sido peor. Pero Dios ha tenido misericordia y te ha hecho callar. Nosotros tenemos que preocuparnos. No es con que, ¿cómo mi familia me verá? ¿Qué pensará de mí? Es, ¿qué está pensando Dios de mi actitud? Estoy honrando a Él. Si yo me callo, quizás el otro piensa que soy débil, pero Dios me ve fuerte porque me callé. Quizás el otro me está hablando y yo no digo nada y él piensa, es porque tengo la razón, por eso no dice nada. Pero no, para el otro, usted parece débil, pero para Dios, eres el más fuerte de la casa por hacer eso. Às vezes pensamos que fulano tem carácter fuerte. Somos muy equivocados quanto a isso. ¿Qué creéis vosotros que es un carácter fuerte? Una persona impetuosa, que habla fuerte, ¿no? Que contesta. Eso es lo que pensamos, ¿no? Fulano tiene el carácter fuerte, pero no. La persona que es más tranquila, más amena, que tiene dominio propio, que siempre habla en paz, esa tiene el carácter fuerte.
No es la pareja que habla fuerte es que tiene el carácter fuerte. El carácter fuerte es el carácter que sabe controlarse. Una persona que no se sabe controlar, que siempre está irada y hablando fuerte a los demás porque quiere parecer fuerte, ese es débil. Esa persona tiene el carácter débil porque no sabe controlarse. No tiene paz. Siempre está como, si me atacan, ya estoy listo para atacar de vuelta. Ya estoy preparado. Si viene mi mujer, si viene mi marido hablando tal cosa, yo ya tengo ya la arma lista para revidar. Ya se prepara mentalmente cómo va a contestar para vencer la discusión. Esta es una persona de carácter débil. Porque cree que quien lo defiende es solo él. Pero la persona que se calla es la persona que depende de la defensa del maestro. Que cree que quien lo defiende es él. Que quien controla su vida es Dios. Y así es con los hijos también. Porque siempre estamos depositando en los hijos la culpa de la rebeldía. ¿Por qué este hijo está rebelde? ¿Será porque nosotros no sabemos escucharlo? Siempre cuando él viene con rebeldía, lo que hacemos es: estás castigado, te voy a pegar. Pero ¿te has atentado a ver por qué está rebelde? ¿Le has preguntado qué es lo que siente, qué es lo que le pasa? Pero siempre actuamos y miramos con la vista humana, carnal. Pero si vemos las personas con los ojos espirituales y con los ojos de Dios, veremos más allá de su actitud. Porque lo que manifiesta por fuera es lo que está dentro. Si es un niño turbulento, una persona turbulenta, ¿cómo estará su corazón? Estará lleno de inquietud. Y como hijos de Dios y hijos del amor, nosotros necesitamos manifestar ese amor que viene de Dios. El Señor nos llama, nosotros las familias, a la esencia, que es el amor al que es difícil, el amor al que es terco, el amor al que es rebelde, el amor al que ofende. Sí, si te ofende, si usted está lleno del amor de Dios, manifestarás amor y no ira. Y no tristeza y no angustia. Yo sé que hay muchas situaciones en nuestra vida, y las he pasado yo, de palabras que nos traen tristeza de verdad. Porque quizás usted ha trabajado tanto por su familia, ha dado tanto por su familia, se ha dedicado tanto por su familia, pero con sus ojos carnales no hay recompensa, no ves retorno. Quizás usted piensa: solo yo que doy y no me dan de vuelta. Solo yo que me estoy portando bien. Poliana, yo me callo. Poliana, yo me mantengo en oración. Poliana, yo hago mi parte, pero no hay un retorno. Pero ¿de quién estás esperando el retorno? ¿De la persona? Ah, es porque yo oro para que el Señor trabaje en su corazón y hable con él, pero sigue de la misma manera. ¿Y por qué el Señor solo habla a ti? Porque eres tú que está de rodillas. El otro no está. ¿Tú crees que Dios va a hablar con una persona terca y que no busca sabiduría de Dios para tener la mejor actitud? El Señor va a hablar siempre es contigo, que está buscando del Señor. Y es Él que te va a dar la recompensa por su actitud. Yo tuve que cambiar el foco. Estaba enfocado mirando la respuesta de mis oraciones. A ver, no cambia, Señor, no cambia, estoy orando, no cambia. Pero has mirado a ti, lo mucho que has cambiado, de tantos años de rodillas pidiendo por esa persona. Has mirado lo que Dios ha hecho por ti, que ahora eres una persona mucho mejor, que Dios muchas veces te usa para hablar con una persona que a veces necesita solo de una frase, un abrazo tuyo, y tú le has bendecido. No te enfoques solo en una cosa. Enfoca en lo que Dios te está dando mientras hace tu parte
para bendecir a su familia. Yo ya voy concluyendo. ¿Cómo lidiar, por Liana? Tener empatía. Qué difícil es nos colocar en el lugar del otro. Para comprender la personalidad de mi marido, tengo que conocer su historia. Usted a veces ve una persona con una cierta actitud, no conoce su historia. No sabe lo que esa persona ha pasado. Y si usted se para a escuchar lo que ha pasado mi marido desde su infancia, digo, yo no tengo nada. Lo que yo paso no es nada. Lo que lleva una persona muchas veces a estar siempre en la defensiva es porque quizás en toda su vida ha recibido tantos ataques que essa é sua única defesa. Mi defesa é atacar, porque me han atacado tanto, me he sentido tão desprotegido que agora sou um adulto que sempre ataco antes de que me ataquen e que me hieran. Então, pensa, se uma pessoa está constantemente atacando, seguramente ha sido atacado durante toda a sua vida, maltratado, juzgado, caluniado, herido, abandonado, despreciado. E hoje é uma pessoa que atua da mesma maneira, porque pensou, eu sempre he sido bueno, não me ha funcionado, empezaré a actuar como os demás actuam comigo, a ver se assim sigo adelante. Intenta ter empatia com seu cônjuge, com seu filho, com sua esposa. ¿Por qué mi esposa sempre está alterada? Não deja de hablar todo el dia. Llego del trabalho, está hablando. Salgo de la mañana, está hablando. Llamo por teléfono cada 2 por 3. ¿Qué pasa con mi mujer? ¿Qué pasa con ella? Señor, ya no aguanto más. ¿Ya te has parado a pensar por qué não para de hablar? Usted la escucha. Quizás não la escuchas. Há muitas vezes que uno pensa, a minha mulher não hace nada, não trabalha, está todo o dia em casa. Usted já lhe ha dado as graças, por lo menos por lavar os platos que usted ensucia. Lo mismo lo digo como uno para el otro, dar las gracias es algo que es de bendición. ¿Qué te cuesta? Llegar a casa y que tu mujer haya fregado, gracias cariño por fregar el suelo. Que tu marido llegue do trabajo cansado y te le diga, cariño, gracias por este día que te has dedicado a trabajar, por su familia. ¿No sabe cómo sienta eso en el corazón de la persona? Siente que está haciendo el mejor para su familia y esto la anima a hacer cada día más. Pero si uno llega y siempre mira lo que no está hecho, quizás ha hecho todo, como ha estado haciendo tantas cosas, no le ha dado tiempo de terminar la comida cuando el marido llega. Y el marido llega, aún no has terminado la comida, tengo hambre. Pero has mirado qué ha hecho antes, has preguntado por qué ha tardado, qué estaba haciendo. Siempre acusamos lo que no hizo, pero lo que hizo no damos las gracias. Hay que aprender a agradecer, ser grato. Una palabra. ¿Cuántos dicen te amo todos los días a su familia? Hay un poco amén por aquí, por allá. ¿Cuál fue la última vez que usted ha dicho te amo a su hijo? Ahora en la oración, ¿no? ¿Sabe lo que me pasó una vez cuando yo era niña, que yo me recuerdo? Estaba en la iglesia con mi madre. Yo era pequeña, menor que Isaac. Tenía como 9 años. Y yo estaba así como dispersa al lado de mi madre. No me enteraba mucho del culto. Y de repente mi madre me abrazó llorando y me dijo, te amo. Y yo me emocioné y empecé a llorar. Porque nunca me había dicho. Me asusté con aquello. Digo, mi madre me dijo, te amo. ¿Qué ha pasado? Pero después, ¿sabe qué fue lo que descubrí? Que no vino de ella. El pastor estaba predicando y dijo, abraza a un familiar suyo y diga te amo. Ay, Dios, me cayó la casa. Digo, ay, Señor. Yo pensaba que mi madre había dicho te amo por ella misma. Pero fue porque el pastor mandó. Hermano, yo me acuerdo de eso hasta hoy. Y yo te digo de verdad, los niños se acuerdan. Si usted en la infancia dijo te amo o no.
Su mujer te acuerda, su marido se acuerda de la última vez que usted ha dicho te amo. Y es malo pedir para decir, dígame que me ama. ¿No? Que usted tenga que pedir el cariño, que usted tenga que pedir, no, un abrazo. Qué cosa, ¿no? Ah, yo siempre abrazo y no tengo actitud de abrazarme. Essas coisas cuentam e quedam na memória. Mira que me recuerdo hasta hoy. ¿Qué recuerdos estás creando tú con tus hijos? ¿Qué recuerdos estás creando tú con tu familia? Entonces, antes de pensar qué difícil es esa persona, mira para ti su corazón. Dios tiene paciencia conmigo y tiene. Yo digo, Señor, gracias por tu paciencia, porque yo soy difícil. La gente no ve, pero yo sé que soy difícil. Me conozco. Y sé que mi marido tiene mucha paciencia conmigo. Y mucha. Más de lo que te imaginas. Te digo. Y él también conmigo. Y yo tengo que reconocer eso. Cuando nosotros empezamos a mirar primero a nosotros, antes del otro, la cosa es más fácil. Porque usted da un paso atrás, espera. ¿Quién soy yo para decir algo? Tienes que mirar lo que tienes. Tienes que mirar sus calidades y pensar en qué tengo que mejorar. Siempre estoy dependiendo del otro. Aprender a convivir con usted mismo. Pensar, yo tengo que mejorar y despreocuparte que el otro lo tiene que hacer. ¿Por qué el otro tiene que mejorar primero que tú? Para que tu vida esté más fácil. ¿A que sí? Cuando usted se acepta, acepta el otro. Entonces, muchas veces, al contrario de curar una llaga, que la persona está herida, ¿qué hacemos? La infectamos aún más. Porque às vezes descobrimos o ponto débil de aquela pessoa e sempre estamos dando aí. Já que não me escuta, já que não me hace caso, le vou a dar en la herida. E o que estamos fazendo? Infectando aún mais. E o problema vai aumentar cada dia mais. E não é assim como Deus nos ensina. Não depende que o outro tenha uma boa atitude para que eu tenha uma boa atitude. ¿Os acordáis del buen samaritano? Si fuera a mirar de dónde viene el hombre, qué ha hecho en su vida, cómo es, no le habría ayudado. No me importa cómo es. Tengo que actuar como Dios me enseña. Él me dijo que amara a mis enemigos. Si yo no amo al que está en casa, ¿cómo voy a amar a alguien fuera? Si yo no hago todo por mi familia y doy de mi parte, ¿cómo voy a hacer por los que están afuera? ¿Qué mira a mis hijos en mí? ¿Quieres ser como yo? ¿Te has preguntado a sus hijos si quieren ser como tú? Muchos hijos tienen el papá como superhéroe, ¿verdad? Pero hay muchos que hoy en día ya no. Hay muchos que hoy en día, yo vi en un programa que el niño preguntó, ¿con quién quiere quedar? El padre se separaba, ¿con la madre o con el padre el niño? Con usted. Con la que le preguntaba. Con la jueza. ¿Y la jueza? ¿Por qué? No quería quedar ni con el padre ni con la madre. Que alguien le resgatara de aquella familia por el amor de Dios. De verdad, hay niños que están viviendo en una completa guerra dentro de casa. Solo escuchan los padres gritarem. Alterados, estresados, sin paciencia. ¿Y qué estamos criando en este niño? ¿Qué recuerdo estamos criando en él? Y lo digo por todos. Yo hago por mí, yo hablo por mí. Soy una familia y sé las dificultades que tengo con mis hijos. Nadie está libre de eso, a veces pasa, pero tenemos que volver siempre a la esencia. El amor que Dios me pide. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesús, con la paciencia que tenía Jesús de contestar a las personas que le afrontaban. Jesús peleaba. Às vezes, era firme como deveria. En Juan capítulo 8, 42, demuestra a firmeza de Jesus para contestar a las perguntas que tinham um fundo de maldade. Pero às vezes se quedava em silêncio. ¿Para que vou a contestar? Não? E às vezes contestava com outra pergunta. ¿Por quê? Para que a pessoa se dera conta de lo que estava perguntando. E às vezes, que hacía ele? Buscava zanjar a conversação. Ele não estava constantemente discutindo com o outro,
zanjaba la conversación con una frase. Y eso es lo que tenemos que buscar. Huir de la contienda, huir de la discusión. No te quedes ahí, voy a seguir hablando porque necesito concluir esta conversación y que aprenda que yo estoy cierto y él es el que está equivocado. ¿Para qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué estás demostrando a su Dios tomando esa actitud? Evite la situación, porque muchas veces una persona difícil saca lo peor de nosotros. Está ahí para tratar su carácter y sacar lo peor que está en ti. Às vezes reaccionamos y nos percatamos de que nosotros tenemos cosas que cambiar que no imaginábamos. Uy, tengo eso dentro de mí. Y es el otro que te ayudó a sacar. Entonces, quería leer Provérbios 12:16. Se me pode poner Provérbios 12:16 para concluir. Aleluia. Provérbios 12:16. Dice assim: El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué nos está diciendo? El necio se ira y rápidamente, o sea, deja transparecer su ira de inmediato con la situación difícil. Pero ¿qué hace el prudente? No hace caso de la injuria. Si va a prestar atención en la ofensa, te quedarás ofendido. La elección es tuya. ¿Me quedo ofendido o no hago caso y sigo hacia adelante en lo que Dios espera de mí? Quedarse ofendido es una opción suya. Uno no queda ofendido si no permite. Yo me apego a Dios y Él sabe quién soy y Él tiene un propósito en mi vida y Él sabe el camino que estoy trillando. Él sabe que yo me dedico a Él en oración, en ayuno, que estoy buscando intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Él conoce mi corazón y mi vida. Yo no tengo que dar explicación, yo no tengo que dar prestación de cuentas por cómo me porto, si Dios conoce mi vida. No tengo que intentar convencer al otro de que soy bueno. Dios ya te conoce, Él te defiende y Él es justo. Si hay una situación de humillación que está sucediendo en su vida, si hay algo que te está trayendo angustia, tristeza por la situación de alguien, por la condición de alguien, por una persona que está siendo difícil de convivir, el Señor te conoce. Y eso es suficiente. Si Él conoce su actitud, si Él conoce su corazón, ¿por qué tenemos que probar para el otro que tú eres bueno? Tenemos que dedicarnos en mostrar a Dios mi crecimiento. Y que el tiempo y dedicación en su presencia tiene eficacia, que tiene resultado. ¿Qué espera Dios de nosotros como familia? ¿Cuál es la actitud? Entonces, lo único que quiero decir a vosotros para concluir: antes de mirar la dificultad que el otro tiene para convivir, mira lo que Dios está esperando de ti. Presta atención, ¿cuál es la actitud, Señor, que tengo que tener con esa persona? Y acuérdese de que Dios, Él te ha perdonado. Él tiene paciencia contigo y Él ve lo que usted piensa, lo que usted hace y lo que usted antes de hablar ya piensa lo que va a hablar. Él conoce sus palabras. Entonces, si Él conoce todo, no tengo que probar nada a nadie. Es el Señor que nos justifica, es el Señor que nos defiende, es el Señor que nos hace justicia. Y si hay algo que pagar, déjalo al Señor. Señor, esa persona tiene que pagar por lo que ha hecho. Dios tratará de hacer lo que es justo. No incumbe a nosotros hacer justicia por Él. No intente usted hacer que el otro pague por el error que ha hecho. Ya basta nosotros con nuestros pecados. Ya basta tú con tus defectos, con tu actitud. Preocúpese de lo que Dios piensa de ti. Amém?
Você pode ponerse de pie. Vamos agradecer al Señor por este tiempo. Aleluias. Hoy como culto de familia, às vezes uno es difícil, no, Señor, yo tengo que hablar de la familia. Y yo sé las cosas que pasan en mi casa. Nadie aquí es perfecto. Y si vamos a esperar ser perfectos para hablar de la palabra de Dios, la palabra no será hablada. Solo tenemos que tener conciencia de que tenemos que crecer con toda la situación. Crecer. Vivir en santidad no es ser santo, es buscar cada día la santidad. Porque santo nadie es, solo el Señor. Nadie es perfecto aquí. Todo mundo se equivoca en casa. Todo el mundo habla algo que después se arrepiente. Pero lo importante es eso, arrepentirse y reconocer y pedir perdón si es necesario. Amén. Cierra sus ojos. Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa. Te agradezco por esta iglesia, por este pueblo, por cada familia que está aquí, Señor. Que el Señor pueda bendecir cada corazón. Traiga unidad, traiga amor a los corazones, Señor. Enséñanos a amar con el amor ágape que tú nos has enseñado. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Señor, enséñanos a lidiar con cada personalidad, con cada persona que el Señor nos pone para convivir. Que yo sea luz en las tinieblas. Padre, que yo sea testimonio para que esa persona vea en mí el amor del Señor. Porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. Es el Señor que nos da la capacidad para amar. Es el Espíritu Santo que nos da de los frutos del Espíritu para soportar. Como dice su palabra, soportaos unos a otros en amor. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos crecer en su presencia. Cada día más nos acercar a este propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Y lo que el Señor va a hacer a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede dar un aplauso al Señor Jesús.